Si llevas tiempo lidiando con un dolor de espalda que no desaparece, aunque hayas probado tratamientos físicos sin éxito, puede que tu cuerpo esté gritando lo que tú has estado callando por tanto tiempo. Hoy hablaremos de somatización. En este video vamos a explicarte cómo el estrés, la ansiedad y otras emociones reprimidas pueden estar jugando un papel crucial en ese dolor crónico de espalda. Y estoy acá con Carlos, porque te vamos a enseñar estrategias efectivas, tanto físicas como emocionales, para liberar estas tensiones e ir poco a poco mejorando de ese dolor de espalda tan agobiante. Y este va a ser un enfoque integral, que quizás tú no hayas probado y que va a marcar la diferencia en tu vida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este video. Muy buenas tardes o muy buenos días, Maggie. Lo primero, un placer por estar aquí, por aportar ambas comunidades en un problema común y muy distendido como es la somatización y el dolor de espalda, que ahora nos contarás tú también un poco qué es esa parte de somatización. Y nada, presentarme brevemente. Soy Carlos de Madrid y trabajo con personas con dolor crónico de espalda, en la que ayudamos a través del sistema nervioso y introducimos herramientas como es toda la parte que vamos a comentar hoy de la somatización, que me parece súper interesante y un placer. Espero poder echaros una mano y daros como un aliento extra, porque se puede salir, que eso es lo principal. Así que hoy vamos, tanto Maggie como yo, a abordar este tema y a daros bastantes herramientas, bastantes soluciones. Así que esperemos que podamos ayudarte y, sobre todo tú, Maggie, presentarte también a mi comunidad, quién eres, qué es lo que qué expertise tienes. Así que si nos quieres hacer también un Claro, resumen, tú, encantado. claro que sí, yo soy Maggie Pulido, soy colombiana, psicóloga clínica y experta en temas de ansiedad y de depresión. Trabajo específicamente desde dos enfoques, que es el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque de la terapia, aceptación y compromiso, que son los dos enfoques que hoy sabemos, y lo puedes buscar en Google, que muestran resultados muy, rápidos y sostenibles en la mejora para este tipo de situaciones y en específico de somatización. Creo que tengo que empezar por ahí, ¿no? Después de presentar, decirte qué es somatización, ¿no? Porque tenemos como esa palabrita ahí de estoy somatizando, o te dicen tú estás somatizando eso, o el médico te dice este dolor es que está somatizando algo, le recomiendo ir a psicología o buscar algo que le ayude como a sacar todo eso que usted tiene ahí a nivel emocional. Pero ¿qué es la somatización? ¿Te lo preguntan a ti, tus clientes, las personas que hacen tu programa? A mí hay una pregunta que para mí es algo que quiero que quede claro desde un inicio, y es que cuando el médico, persona sanitaria, que te dice ese dolor es inventado, esto es la primera creencia que prueba, que hace que el pico de dolor o que la persona salga o no salga de un dolor crónico, que el perfil sanitario te diga ese dolor es inventado. Esto es algo que en un principio quiero erradicar, porque no es así. Nunca el dolor es inventado, el dolor siempre es real, ¿vale? Pero hoy vamos a ver una de las posibles causas que tiene ese dolor de espalda, en este caso, que es las somatizaciones, que si quieres comentarnos, ahora comentarnos qué es exactamente, pero en nuestro caso pasa mucho, que vienen personas de, no, es que este dolor es psicológico, o este dolor me dice el médico que me lo estoy inventando y me da una pastilla. Uno, el dolor 100%, siempre, en todos los casos es real, es sentido. Esto es lo primero que tiene que quedar claro a todo oyente, y es lo que digo principalmente porque es una de las causas que hagan que ese dolor crónico no se elimine, ¿vale? Eso es un punto número uno. Y dos, el dolor crónico tiene solución. Que hay muchas veces que pensamos que ya un dolor, como es crónico, la propia palabra nos induce a es para toda la vida. Ya hay que cambiar esa palabra. Para mí no me gusta decir crónico, digo persistente, porque todavía no has tenido las herramientas o las soluciones para eliminarlo. Para eliminarlo mira, lo que tú estás diciendo es tan importante porque desde ahí ya empieza a verse cómo se afecta el pensamiento frente al dolor. Si tú me estás diciendo a mí que me estoy inventando esto, empezando ahí, ¿yo para qué voy a ir a buscar ayuda si me lo estoy inventando? Entonces me lo desinvento, ¿no? Busco cómo decirme la verdad frente a esto en vez de inventar esto. Entonces es una de las primeras barreras para buscar ayuda, tanto en tu campo, que es la parte ya física de ejercicio,
como en la parte psicológica, ¿no? Porque ¿para qué voy a ir a donde un psicólogo si esto me lo estoy inventando? Me lo voy a inventar y ya está. Entonces, hablemos de somatización. Uno es un proceso psicológico en el que una persona experimenta y expresa malestar emocional a través de síntomas físicos. Claro, pueden incluir dolor, fatiga, pero unos más específicos como el que nos trae acá, el dolor de espalda, pero también dolor de cabeza, también dolores en articulaciones específicamente, ¿no? Y no se le puede atribuir a ninguna enfermedad o lesión física que sea evidente, que el médico te diga, mira, es que claro, acá se ve el hueso roto. No te va a dar esa información, no la hay, no la encuentran. Inflamación de nervios, algo que puedan medir, por ejemplo, con perfiles en sangre, no lo encuentran. Pero esa causa orgánica es la que no está, y eso no quiere decir que el dolor no exista, es muy diferente. El dolor existe y es tan real como lo que tú estás sintiendo en este momento en tu espalda. Entonces es bien importante entender eso que tú no es inventado. Está ahí, lo que no se le encuentra es una causa orgánica evidente. Entonces eso creo que nos queda muy, muy claro ese inicio, ¿no? Sí, yo sí te puedo aportar también aquí un granito mío de arena, como tú bien has dicho, hay que diferenciar muy bien entre dolor y daño, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre estas dos variantes? Porque es un aspecto, para mí, una base. Cuando hay un daño es cuando nos hemos roto un dedo, nos hemos fracturado algo, nos hemos cortado, hemos tenido una hemorragia, hemos tenido una herida, hemos tenido un proceso tumoral, hemos tenido un esguince. Ahí hay algo en el que ha habido un daño. ¿Qué pasa? Que en cuanto pasa ese daño, el cuerpo lo que está haciendo es desde el minuto 1 está recuperando ese tejido, lo recupera. ¿Qué pasa? Que de repente encontramos a una persona, como tú bien has dicho, que esa resonancia ya me sale que está bien, que esos resultados de esa espalda, en este caso, ya está sanada, ya está curada, pero esa persona sigue con dolor. Pues hoy es donde vamos a ver todo ese proceso. ¿Qué es lo que está pasando ahí con ese dolor? Que muchas veces pensamos que porque duele hay un daño. Y ya hemos visto, y hay mucha evidencia de ello, de que hay personas que tienen hernias, hay personas que tienen protusiones, hay personas que tienen problemas de artrosis, desgaste en la espalda o en cualquier articulación y no presentan dolor. Por lo tanto, vamos a desmentir también este mito de, aunque tú tengas un dolor en tu espalda, no significa que haya un daño real, ¿vale? Volvemos otra vez a esta parte de qué está pasando realmente con el dolor, que es lo que vamos a ver hoy, una de las partes que es, pues sobre todo tu campo, que es la parte de la somatización. ¿Qué está pasando ahí en esa espalda? Exacto. Y entonces ahí, antes de entrar a por qué se da esta somatización, quizás miremos cuáles serían esas claves, características de la somatización, ¿no? Uno, que hay un vínculo emocional y físico, ¿no? Esas emociones que no han sido procesadas, como el estrés, como la tristeza, como el miedo, tienen una manifestación en nuestro cuerpo. Pero no es una manifestación que yo te pueda decir, te duele la espalda y entonces eso es porque te golpeó tu mamá. Por tanto, todas las personas golpeadas por su madre van a tener dolor de espalda. No es así tan directo como quisiéramos tenerlo. Yo he visto contenidos en YouTube que te dicen, dime en dónde te duele y te va a decir tu trauma. No es así y la evidencia científica al respecto no nos ha mostrado nada de esto, ¿no? Entonces, es importante tener claridad que hay unas emociones no procesadas y ahorita te voy a explicar un poco adelante y tú vas a profundizar mucho en el tema porque también manejas mucho todo lo de este sistema nervioso sobreactivado y vamos a explicarlo qué tienen que ver las emociones allí. Pero entonces hay un vínculo entre lo emocional y lo físico. Lo otro es que no hay una explicación médica clara, es decir, ya lo que tú dices, el daño pasó, pero el dolor continúa y ya hice la terapia, y ya el proceso de sanación biológica de mi cuerpo se dio. Y hay otro componente y es que hay un impacto real. Hay un impacto real en donde los síntomas están interfiriendo significativamente en mi calidad de vida. Entonces dime, ahí donde entra, que yo me estoy inventando algo que está interfiriendo en mi capacidad para disfrutar a mi familia, para disfrutar de mi trabajo, para disfrutar de salir con mis amigos. Ese impacto real es tan real como si me acabo de romper un hueso de mi brazo, como tan real al que estoy teniendo un dolor por somatización. Entonces, ese impacto significativo
afecta mi funcionamiento diario. Esa es otra de las características claves de la somatización. Y creo que puede ser muy orientador para el público decir, oye, ¿cuándo realmente o cómo saber cuándo estoy somatizando o cuándo saber cuando estoy teniendo un daño físico real? ¿Vale? Yo para resolver mi parte, que es cuando hay un daño físico real, es cuando, como he dicho antes, te has caído de unas escaleras, has tenido un golpe, te has dañado algo o directamente has tenido un corte, una fractura, algo en el que pueda ser que se haya dañado ese tejido con golpes, traumatismos, procesos pues más dados al tejido que se ha dañado. Ahí sí podemos decir que ese dolor está causado por un daño en el tejido. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo diferenciamos ahora la parte más emocional? Es decir, ¿cómo podemos evaluar si estamos teniendo una somatización por un dolor de espalda? ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Cómo la persona o el paciente que nos esté viendo puede resolver esa pregunta? Mira, cuando esa explicación ya no está tan clara, es decir, cuando ya se vuelve muy difuso que tú dices, hombre, sí, me caí, pero yo entiendo que la sanación se empezó a dar, me empecé a sentir mejor, pero no sigo teniendo esa calidad de vida que solía tener y lo siento vinculado con otras situaciones a nivel emocional. Esa vinculación con otras situaciones puede ser muy difusa, que tú digas, es que Maggie, esto siempre me ha pasado desde que, no sé, desde mi adolescencia me está doliendo el cuello, desde la adolescencia me está doliendo la espalda y siempre que tenía muchos exámenes venga el dolor de espalda, ¿no? Entonces se vuelve que puede haber empezado por una lesión, que estamos empezando como por ese ejemplo, puede haber empezado por ahí, pero hay otras personas que ese dolor de espalda está relacionado con situaciones en donde lo emocional estaba en ebullición, ¿no? Entonces me separé de mi esposa y venga el dolor de espalda. Cuando trabajo muchas horas, no es que me duela el cuello, no es que me duele la cabeza, venga el dolor de espalda. Entonces, si te das cuenta, hay un lugar de dolor que está relacionado con lo emocional, ¿no? Y te digo, es difuso. Yo pienso que para confirmar que sea, si tú lo estás sospechando, necesitas de un profesional que te ayude a decir, sí, por ahí es. O haber agotado la otra vía. Esas son las dos formas que yo te digo, llega a esto. Puede estarse hasta dando un trastorno de somatización, que lo incluye el DSM, que es el documento que nos permite hacer diagnósticos en salud mental. Ahí está, y síntomas físicos persistentes. Hay una preocupación excesiva por los síntomas, si te das cuenta, cuando hay un daño en un tejido, como los que tú nos das como ejemplo. ¿Hay una preocupación excesiva? No, es decir, yo ya sé que me rompí el brazo, tengo el yeso y me estoy sanando y ya pues es cuestión de esperar y pues sí, aburrida mi vida, no me puedo bañar, es muy complicado bañarme, con cosas de espalda también, es aún quizás más complicado, ¿no? Pero tú ya sabes que es un tiempo de recuperación de tu cuerpo, que te estás tomando las medicinas, que estás yendo a terapia física y ya está. Entonces no está esa preocupación excesiva. En la somatización, el dolor por somatización, hay una preocupación excesiva por ese síntoma. ¿Por qué? Porque hay también unos comportamientos desadaptativos, como unas visitas médicas constantes en donde es que quiero entender, no encuentro el médico que me entienda y es que no lo vas a encontrar porque no es de esa área médica sanitaria, sino es del área a nivel de salud mental. Sí, aquí hay un problema y es que lo comentas y es muy importante, el exceso de querer saber siempre un diagnóstico. Siempre, ¿qué pasa? Que aquí se crea, es decir, al cerebro no le gustan los espacios en blanco y hasta que no tiene un diagnóstico de te pasa esto por esto y esto ya se ha visto que nunca es real, es decir, que a ti te digan tienes dolor por una hernia o una protusión, no es un diagnóstico 100% verídico porque hay personas que tienen hernias o tienen... Yo, por ejemplo, tengo menisco roto y tengo artrosis en mi rodilla izquierda y no tengo dolor. Entonces, no podemos acusar de esto es por esto o esto es por esto. Pero ¿qué pasa? Que uno se crea ese afán de querer tener un diagnóstico porque si no, la mente en blanco empieza esa niebla mental, empieza para lo que tú has dicho que has comentado es esa hipervigilancia. ¿Qué pasa ahí? Que si yo te digo, no pienses en un elefante rosa, ¿qué es lo que va a venirte a la cabeza? Un elefante rosa. Si estamos continuamente dando esa hipervigilancia a la zona, a la espalda, estamos continuamente dando foco a esa zona, ¿qué es lo que va a pasar?
que inconscientemente ese pico de dolor, ese pico de estrés, ese sistema simpático se nos va a activar. Por lo tanto, hay que también saber evadir como ese enfoque, porque al final hacia donde ponemos el foco, ponemos la energía y ponemos todo nuestro trabajo ahí. Si lo ponemos en la espalda, ese enfoque me duele, en no puedo, en tengo algo roto, nuestra energía va a ir por ahí. Lo que va a hacer es menguarnos y lo que va a hacer es incapacitarnos más todavía de lo que ya tenemos. Entonces hay que cambiar ese enfoque a lo que sí puedes hacer, movimiento, andar, trabajar, pues todo lo que vamos a ver hoy con esas estrategias, tanto de tu parte más con la parte cognitiva, conductual, terapia, con la mía de ejercicio. Entonces, creo que es importante sacar el foco en el dolor, dejar de querer entender por qué pasa y empezar a hacer y actuar a través de herramientas que te dé profesionales específicos en deporte, psicología, alimentación, etc, 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 porque al final asociamos dolor a algo específico, pero como tú has dicho antes, el dolor es multifactorial. No es solo depende de un factor de somatización, no es solo depende de un factor que no haces ejercicio. Puede haber como más de 50 factores que influyen al dolor. Para mí los principales, la falta de descanso, el sueño, mala alimentación, falta de ejercicio, problemas personales, estrés, depresión, ansiedad. Todo eso es una olla que metemos todas esas condiciones. No solo viene por una, sino es un cúmulo de todas esas condiciones. Para mí el buen profesional es el que va abordando, como estamos haciendo hoy, de manera multifactorial, un problema que es habitual, que es el dolor de espalda. Creo que es importante entenderlo para poder solucionarlo y no dar esto es por esto y necesito un análisis clínico de esto para saber que ya estoy bien y ya estoy a salvo. Y ya de hecho, un análisis, es decir, una recomendación médica o simplemente un resultado médico, lo que está haciendo es agravar a las personas en su sintomatología porque hay desconocimiento, no saben cómo ponerle solución, hay otra vez esa niebla mental, esa hipervigilancia, ese hiperfoco en me va a doler porque me va a doler siempre porque tengo esto roto, tengo esta hernia, tengo esta protusión. Entonces lo primero, como estamos haciendo hoy, esta charla es para hacer y ampliar el campo de visión, el campo de entendimiento a todas las personas que viven con dolor crónico. Exactamente. Mira que hablas de varias cosas en lo que tú dices, por ejemplo, la niebla mental, hablas de la hipervigilancia, que son aspectos que no nos damos cuenta, no nos llegamos a dar cuenta que tanto afectan en el dolor. Y en eso, en específico, es donde va la terapia a trabajar, por ejemplo, pero no solamente en eso, porque es que esa niebla mental que tú estás nombrando, esa hipervigilancia, me hace actuar de ciertas formas que va a perpetuar eso del dolor. Entonces, por eso es tan importante este trabajo que tú lo acabas de llamar integral y que atiende a más factores que solamente orgánicamente qué está pasando, porque ya sabemos que lo orgánicamente va a estar tan difuso o tan imposible de ver como en la mayoría de los casos de somatización. Importantísimo tener en cuenta que cuando pasan emociones, es decir, tú sientes una emoción, no es que la sientas en el aire y ya está, sino que dentro de nuestro cuerpo está pasando algo. Yo creo que cada vez somos más conscientes que las emociones tienen un impacto dentro de lo biológico y eso va a significar que, por ejemplo, el hipotálamo está ahí detectando una amenaza que puede ser real o percibida. Es decir, puede ser que en realidad tú vayas a terminar la relación conmigo y entonces esa amenaza es real. O tal vez tú seas mi jefe y yo pienso que no te gusta mi trabajo, pero a ti sí te gusta. Entonces eso me genera a mí un nivel de estrés. Yo pensar todos los días que no te gusta mi trabajo, que me vas a dar de baja pasado mañana. Entonces, ese hipotálamo libera esa hormona del cortisol y libera un grupo de hormonas adicionales, ¿no? Entonces, ahí está, manda la orden y ya como tal las hormonas las libera las glándulas suprarrenales. Estas, que la más conocida es el cortisol, pues tiene unos efectos generalizados en tu cuerpo que mandan reacciones. ¿Qué pasa cuando esas reacciones, que son básicamente hacia tres lados, la lucha, la huida o congelarse, no se terminan de dar, ¿no? Digamos que a corto plazo lo que estaban preparadas estas respuestas era para ir a luchar, ¿no? Ir a decirte, oye, pero ¿por qué me vas a botar del puesto? Que yo estoy trabajando bien, ¿no? O ir a hacer todo por salvar esta relación.
Entonces no se da eso, no se da huir, no me voy de la relación, no me voy del trabajo, o me quedo congelada y entonces eso se mantiene. Pues eso puede causar tensión muscular, ¿no? Porque estoy yo dispuesta para la lucha, puede causar también inflamación crónica y también puede causar dolor somático. Y ahí es cuando uno dice, ¿pero por qué? Pues porque hay una corteza somatosensorial que queda ahí en nuestro cerebro y que es crucial para la percepción del dolor. Y esta corteza tiene unas señales de nociceptores, y te digo que ahí está muy conectado con el sistema límbico, es decir, la corteza con la que sentimos, ¿no? Está muy conectada, muy cerca con el sistema límbico en cuanto a comunicación, ¿no? Y con la corteza prefrontal. Haz de cuenta, toda esta gente es un equipo. Tú que me estás escuchando, imagínate, hay un equipo de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Esta corteza somatosensorial procesa la localización del dolor, bueno, muchísimas otras cosas, pero para hacerte entender como más fácil esto, y dice qué tanto te está doliendo, qué tanto te está doliendo. Pero esa información ahí de ese escritorio, de ese despacho, pasa a otras áreas, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Entonces, en el sistema límbico está esa implicación emocional y en la corteza prefrontal está toda la parte cognitiva de la experiencia del dolor, ¿no? Entonces, si yo me corto con una hoja, a que tú te cortes con una hoja, esa interpretación del dolor va a ser completamente diferente de ti a mí. ¿Por qué? Porque hay un sistema límbico, porque hay una corteza prefrontal que está haciendo que hagamos una interpretación de ese dolor, ¿no? Entonces puede ser la misma cortada, la misma profundidad, pero va a ser una interpretación diferente. Entonces, de ahí es que se da esos procesos de somatización. Digamos que lo que estamos pensando acá es que esa interpretación está afectada y que ese sistema límbico está afectado. Y a partir de los procesos terapéuticos empezamos a trabajar en desactivar, en mejorar, en dar más herramientas para que esto no se dé. Entonces, la reducción del dolor y hasta la eliminación del dolor, que tú lo ves en tus casos, en muchos casos, tú dices, ya esta persona que se quejaba continuamente de este dolor de espalda, que era algo que le impedía hacer su vida, completamente solucionado. Yo lo veo desde la parte psicológica, ¿no? Entonces, de eso se trata, cómo se da ese dolor somático, por esa comunicación que hay dentro de estos 3 despachos. Mira, un caso real que me ha pasado esta semana, que es algo muy interesante lo que has aportado sobre muchas veces el dolor es, o el cerebro activa una señal de dolor por algo real o algo percibido, algo que podemos patrones asociativos. Por ejemplo, ha venido una persona al centro y comentaba, oye, pues esta semana hice un ejercicio y creo que me ha sentado fatal y me ha aumentado ese pico de dolor. Vale, pues ahí analizamos y es lo que tú hablabas y muy bien hablabas, que uno, hay que entender que no es el tejido el que hace esa señal de dolor, sino ese tejido sufre un daño, pasan unos nocioceptores hacia nuestro cerebro y nuestro cerebro es el que interpreta, como tú hubieras dicho, si va a dar esa señal de dolor o no la va a dar, ¿vale? Puede haber mecanismos que si yo asocio que por agacharme me va a doler la espalda, ese patrón asociativo lo que va a hacer es que el cerebro interprete que con ese movimiento me va a doler la espalda. Entonces, sube ese pico de dolor. Entonces hay que entender muy bien que ciertos patrones asociativos, que es asociar movimiento, actividad, tarea, persona, momento, Claro. lugar, exacto, momento, lugar, he escuchado 1000 veces, oye, cambia el tiempo y me duele me duelen las articulaciones. Si eso fuese realidad, le dolería a todo el mundo con el cambio del tiempo, pero ahí hay un patrón asociativo que tenemos esa memoria celular en la que hemos aprendido que un cambio de tiempo nos tiene que generar dolor. Pues hay que reaprender todos estos patrones y ver que replantearse la pregunta de, oye, a todo el mundo le duele cuando se agacha, a todo el mundo le duele cuando está con una persona conflictiva, a todo el mundo le duele cuando se enfrenta a un duelo. No tiene por qué, pero si asociamos ya un patrón asociativo, nuestro cerebro puede interpretar que tiene que haber ahí dolor. Entonces, esto lo que tú comentabas, que la interpretación que hace nuestro sistema límbico, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, es importante para cómo
modula el dolor y cómo hace que pueda haber o no pueda haber dolor. Y algo muy interesante y que a mí me gusta hacer ver, y creo que tú también estás por ese camino de sistemas simpático-parasimpático, que es que cuando el cuerpo, lo que tú dices, entra en un periodo de lucha o huida, estamos en un sistema simpático. Es decir, asociamos lucha o huida que viene un león por detrás, que es ese león que nos hace estar activos y nos hace salir corriendo. Pero no todo es un león que viene detrás, sino es un jefe, un trabajo que no me gusta, una persona familiar que no me gusta, y hay 1000 factores que nos meten en este sistema simpático y la gente no sabe, pero el ejercicio también nos mete aquí. Es decir, el ejercicio te activa este sistema simpático. Por lo tanto, en personas con dolor crónico lo ideal es empezar a hacer ejercicio. Pues a veces no, porque hay que ver dónde estás, que está la otra parte, que es el sistema parasimpático, que es el que nos hace tener una homeostasis, un equilibrio. Es decir, el sistema parasimpático, que hoy vamos a ver también técnicas para ello, que vas a explicar, Maggie, una de las técnicas muy, muy, muy chulas, interesantes, y yo a través del ejercicio, es cómo equilibrar esa parte, porque si siempre estamos en alerta, como tú has dicho antes, nuestro sistema va a estar contraído, contracturado, siempre vamos a estar en un continuo estrés, en un continuo, por lo que sea, por el motivo que sea, pero hay que conocer esta parte para poder equilibrarlo. ¿Y cómo vamos a equilibrarlo? Es una de las herramientas que vamos a dar hoy también, con la parte activa, con la parte del sistema nervioso, que es como nuestro expertise, y tú, Maggie, con vuestro proceso que es muy, muy, muy potente. Mira que ahí yo digo una cosa con lo que dices, caigo en cuenta de explicar algo que creo que se pasa mucho en la explicación y es muy importante tenerlo en cuenta. No se trata de que el sistema simpático sea el malo del paseo, no, ni que queremos ponerlo a trabajar a cero, no. Lo que queremos es crear un sistema que entre de forma balanceada, que pueda pasar del sistema simpático al parasimpático y se mantenga más en el parasimpático. Otra cosa que quisiera añadir es que esos leones, esos tigres que tenemos hoy, no es que me amenacen a mí y yo diga, bueno, pues ya me morí porque el tigre, ¿sí? Sino mi interpretación está diciendo, no solamente me amenaza a mí, me amenaza a mi hija, amenaza a mis padres, amenaza todo lo que para mí es importante. Entonces imagínate esa activación, todo lo que está significando y todo lo que está produciendo internamente por esa interpretación que le estoy dando a esos tigres, cuando en realidad son situaciones que desde la psicología ganas habilidades y no hay necesidad de activar ese sistema, sino de activar otros sistemas que tenemos ganados los seres humanos por cuestiones evolutivas, como la capacidad de analizar, de planear, de tomar decisiones. Entonces, vamos a hablar ahorita, como lo decías, desde estos ejercicios vamos a ya no hablar, sino a trabajarlo. Yo, en mi caso, vamos a ver cómo trabajar la parte del sistema nervioso, que hago como un resumen de lo que nosotros hacemos, y es que trabajamos todo lo que es el cerebro, todo lo que es el cuerpo a través del cerebro. Es decir, trabajamos la espalda a través de nuestro sistema nervioso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de a través de las manos y a través de los codos. ¿Por qué? Porque una persona que vive con dolor crónico de espalda, el cerebro lo que crea es una rigidez en toda esa zona. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta que esa zona está dañada y eso no se puede mover. El cerebro, al interpretar eso, lo que crea es una rigidez y bloquea toda la cadera, toda la espalda, toda la zona del cuello. Pues vamos a ver cómo falsear a nuestro cerebro diciendo, oye, que está bien esa zona, que no hay algo que esté dañado porque ya llevas mucho tiempo. Sobre todo esta charla está orientado a personas que llevan más de un año con dolor, porque en un año, es decir, personas que se hayan dañado, obviamente ahí hay un daño en el que hay que recuperar tejidos, pero hoy vamos orientados a personas que llevan más de un año con dolor, ¿vale? Que es ese perfil en el que hay algo en el que el sistema no está interpretando bien y está dando una señal errónea de dolor, que es lo que vamos a trabajar hoy. Y lo que comentaba del sistema nervioso, vamos a hacer hoy 2 ejercicios sencillos para falsear al cerebro y decir, oye, esto se tiene que mover, esto está bien, esto está recuperado, ¿vale? Y vamos a hacer hoy uno del cuello y uno de la zona lumbar para que la espalda toquemos toda la parte tanto superior como inferior. Y estaría guay también, Maggie, que lo probases in situ. Es un trabajo súper sencillo, ¿vale? Y si quieres nos ponemos ya con ello.
Vale, yo creo que si nos estás viendo en este momento, es momento de que te prepares para la acción. Vamos a terminar en este video haciendo 3 ejercicios. 2 ya te los explicó Carlos. 1 lo vamos a hacer ya al final. Y si quieres profundizar sobre este tema, empezar a trabajar en realidad con algo integral para tu dolor de espalda, para esa somatización, pues acá tienes toda la experiencia que tiene Carlos en el tema, toda la experiencia que tengo yo. Revisa en la descripción de este contenido cómo nos puedes contactar para que sepas cómo seguir trabajando en esto, porque este video, créeme, hemos escogido los ejercicios más potentes, pero no se va a solucionar simplemente con hacer ejercicios, y creo que ahí Carlos y yo somos muy claros, muy honestos en el alcance que tiene esto. Esto necesita un proceso, porque así como haces tú decías, esos patrones asociativos, esas asociaciones que tienes tu cerebro, con que hoy hagas este ejercicio no se van a desvincular, no se va a reconfigurar todo ese proceso que tú llevas a nivel cognitivo. Igual en lo físico, necesitas un trabajo más profundo. Estamos hablando de somatizaciones y mira, por ejemplo, en lo psicológico, para definir un trastorno de somatización, el síntoma de somatización debe estar presente al menos 6 meses. Entonces, eso que ya ha pasado, mínimo 6 meses, no lo vamos a deshacer con 3 ejercicios. Necesitas algo más profundo, pero lo que queremos acá con estos ejercicios es que te des cuenta, 1, que es posible, que fue lo que empezamos. 2, que eso no es invento tuyo, el dolor es real. Y 3, que empieces dando este primer paso. Entonces, bienvenido a los ejercicios. Colócate ahí en una ubicación cómoda, que tengas el espacio para concentrarte, prestar atención y seguir las instrucciones. Vamos a empezar por esta parte que Carlos nos va a guiar. Yo lo voy a estar haciendo acá, claro que sí. Perfecto. Vais a ver que se puede, lo vamos a hacer sentados y sentadas, ¿vale? Y como siempre digo, esto es la base. ¿Qué es lo que hacemos? Porque sé que es difícil de entender hasta que no se... Yo siempre digo que me gusta mucho la práctica para luego explicar y entender qué es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio. Vais a ver todos los resultados que tiene ese ejercicio y luego explico toda esta base, ¿vale? Así que simplemente vais a estar sentados, sentadas en la silla y os vais a poner un poquito en el borde, ¿vale? Y algo que me gusta a mí mucho es decir que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, vamos lo primero a hacer un proceso de medición que es ver cómo está vuestro cuello, ver cómo está la rigidez del cuello. Y es simplemente... Nos vamos a poner sentados con el tronco recto y sentadas y vamos a cruzar aquí las manos. Y con ello, el tronco recto, lo que quiero es que giréis despacito el cuello hacia un lado, notéis cómo está la rigidez y giréis hacia el otro lado y notéis cómo está la rigidez. Vais a valorar qué lado está peor. Va a ser el que vamos a hacer. No sé, Mari, ¿tú con cuál te encuentras que está más rígido? Con el izquierdo. Sí. Vale, pues quedaros cómo está esa rigidez, hasta dónde llegáis con la misión, hasta dónde veis o qué es lo que... esa sensación de rigidez, ¿vale? Pues en tu caso, si ha sido el izquierdo, nos vamos a relajar los brazos y vamos a poner... yo voy a trabajar mi lado derecho y en el caso que ha salido tu lado izquierdo, vas a poner aquí la mano izquierda, como si diésemos el alto, ¿vale? Como si hiciésemos el gato chino, ¿vale? Pues en esta posición... Lo que quiero que hagáis es llevar el brazo hacia atrás, en esta posición, es llevar no hacia atrás, sino el antebrazo hacia atrás, aguantar unos 3 segundos y volver al centro. Vamos a repetirlo 3 veces. Llevas el brazo atrás, tronco recto, e intenta como llevar el puño un poquito también hacia atrás. Y relajo. Vamos a hacer un par de veces más. Brazo atrás. Lleva el brazo atrás y fuérzalo un poquito al antebrazo. Que fuerce un poquito a ir hacia atrás. Sin dolor. Sin dolor, exacto. Sin dolor. Una intensidad de un 5/10. Es decir, una fuerza de un 5/10. Hacia atrás. ¿Vale? Si notas dolor, es normal. Estamos movilizando una zona que puede causar un poquito molestia en el hombro, molestia en el cuello. Puede ser, pero no es para nada lesivo. Ya habéis visto que no hay ni peso y es a favor de la gravedad. Ahora vas a valorar cómo está ese lado, cómo gira y cómo está el otro lado. Carlos, se siente
la diferencia. Es que cuando me pediste que hiciera esa pauta inicial, moví el cuello y mira, tun, 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 lo sentí la tensión. Y ahora ya nada más haciendo esto, empiezo a sentir acá un cambio que se refleja en la parte de atrás, se refleja en la parte de atrás total. Y cuando me diste, manda más tu muñeca hacia atrás, ¿sí? Siento más como esa, diría yo, apertura de esta parte torácica. Bueno, cuéntanos un poco más tú. Eso es. Lo que hemos hecho ahora, que muchos de vosotros vosotras habréis notado, es aquí ese mucha menor rigidez en ese lado que habéis trabajado. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos en nuestro cerebro un mapa virtual del cuerpo y uno de los mapas virtuales está en nuestra mano y en nuestra muñeca. Si trabajamos la mano y la muñeca gracias al sistema nervioso, lo que va a mejorar es una parte de nuestro cuello. Todo esto tiene un proceso mucho más largo y mucho más complicado de entender, pero con lo que vamos aquí es que estamos diciendo a nuestro cerebro a través de nuestra muñeca que tu cuello está bien, que hay otros procesos que están empeorando ese cuello, pero no tiene nada que ver si tienes una hernia, si tienes una protusión o si has tenido un desgaste articular. Aquí es como que estamos reprogramando al cerebro a que se mueva. Estamos haciendo una reprogramación al sistema nervioso para que empiece a moverse, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora un apartado que vamos a ver cómo se mueve nuestra parte lumbar, que va a ser exactamente igual aquí. Te vas a poner al borde de la silla, brazos cruzados, tronco recto y vas a girar hacia un lado y vas a girar hacia el otro y vas a valorar qué lado está peor siempre con el tronco recto. Puede coincidir con el mismo lado del cuello o puede ser el contrario, ¿vale? El que notes más rigidez, el que notes más tensión, el que notes que está un poquito más cargado ese lado es el que vamos a trabajar. Yo voy a hacer mi lado derecho y todo, y para ello simplemente es poner el brazo estirado del lado que haya salido más rigidez. En esta posición lo que vamos a hacer es una rotación del antebrazo y del brazo, ¿vale? Con el brazo estirado, un poquito más abajo, no a 90 grados, sino un poquito más abajo, vas a rotar el codo y vas a rotar la muñeca, ¿vale? Aguantas 2-3 segunditos y relajo. Lo vamos a hacer 3 veces. Rota el codo con el brazo estirado, rota la muñeca, aguanta 2-3 segunditos, relajo un par de veces más, rotas el codo, rotas la muñeca, vale, relaja, y la última, rota el codo, rota la muñeca y relaja. Y vamos a volver otra vez a valorar, vamos a ver qué tal está ese lado derecho y notas a ver cuánto llegas ahora, cómo giras, cómo notas esa sensación, cómo lo ves, cómo notas esa rigidez y cómo notas ahora el otro lado, que puede que en el otro lado ahora haya diferencia. No sé cómo lo has notado, Maggie, cómo lo has visto. Mira, de una vez en la evaluación inicial me di cuenta que era el derecho, pero ahorita que vuelvo a hacer la final, ahora digo el derecho quedó perfecto y el izquierdo, que no estaba mal, ahora sí lo siento mal. Es decir, y ahí te pregunto, ahora me quedo yo haciéndolo para el otro lado, ¿cierto? Como para... Podrías hacer el otro lado también, ¿vale? Sin problema. Habría que valorar realmente dónde están, porque para que entendáis esto, cuando hay una lesión en la espalda, lo que hace el sistema nervioso, lo que hace el cerebro es desactivar todas las zonas que él cree que son peligrosas para que no las muevas. Entonces, lo que hace el cuerpo es, ¡pum!, se bloquea. ¿Qué es lo que hacemos con el trabajo del sistema nervioso? Que estamos dando una señal a nuestro cerebro para que nos vaya desbloqueando el cuello, nos vaya desbloqueando la zona lumbar, gracias a todo el trabajo pues, de manos, pies, boca, hay un trabajo muy global, y gracias a eso ya empezamos a tener movilidad. Ahora la movilidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues darle un trabajo de fuerza, un trabajo ya más asentando las bases. Pero ¿qué es el error que comete todo el mundo? Que de repente empieza a entrenar directamente y es como empiezo a hacer ejercicio y como estoy haciendo ejercicio me estoy cargando más, entonces no me viene bien el ejercicio. Sí, el ejercicio viene fenomenal, pero hay que asentar antes unas bases, que hay que reaprender y enseñar a nuestro cerebro que esto está ya bien, a través de la educación, a través de esta parte del sistema nervioso, a través de toda la parte de movimiento, y una vez que ya esto está se puede mover, está más tenso, hemos equilibrado esa parte del sistema simpático-parasimpático, ahora sí empezamos a entrenar y ahora sí podemos meter ejercicio. Perfecto. Mira que
las personas, y ahora con esas, digamos, con la idea de que para la depresión, para la ansiedad, para tú haces ejercicio, pues las personas terminan más frustradas porque llegar a esa constancia de hacer ejercicio no es fácil. Entonces ya tengo ansiedad o tengo todas estas emociones y no soy capaz tampoco de hacer esto. Entonces llama el médico, me dijo que me lo inventé, ahora con saber que son todas estas emociones y no soy capaz de hacer lo que tengo que hacer para mejorarme de esto, estoy condenado a vivir así. Entonces fíjate cómo todos esos procesos emocionales, psicológicos no nos están ayudando. Y ni siquiera la recomendación es vete a un gimnasio a hacer fuerza o haz un workout de tal, no. La recomendación es entender que para este tipo de situaciones donde hay dolor somático tenemos que empezar por otros lados. Y va a hacer lo que tú decías. ¿Cómo fue que lo dijiste? Hackear este sistema, reprogramar para que nos podamos abrir la puerta para entrar a hacer todos esos otros trabajos y que en realidad llegue ese beneficio de disminución del dolor o erradicación del dolor. Entonces, genial, gracias por lo que nos acabas de enseñar, los voy a poner súper en práctica e invito a los que nos estén viendo acá que nos dejen comentarios cómo se sintieron hacer esa valoración inicial y hacer esa valoración final, y cuando termine con la parte que les voy a agregar yo, pues entonces ahí nos terminan de decir cómo se sintieron, porque después de estos 2 ejercicios, entonces vamos con la parte que yo les quiero brindar el día de hoy en este video. Imagínate que en psicología también hacemos lo mismo, hacemos esta valoración inicial y esta valoración final. Sin esto es ¿cómo vas a saber? Entonces lo primero que quiero que hagas es cerrar tus ojos, así como tú me pedías colocarte en esa posición para hacer esta valoración. Acá necesitamos concentrarnos en lo que está sintiendo nuestro cuerpo y en lo que está pasando por nuestra mente. Entonces te invito a cerrar los ojos y a hacer esta identificación del dolor. ¿En qué nivel sientes este dolor? Cuando experimentas ese dolor de espalda, pues ahí cierras los ojos y dime, de 1 a 10, siendo 10 el dolor más doloroso, en el que tú ya quieres ir y que te pongan una inyección, que ya no te lo aguantas, que ya te vas por urgencias. Ese es el nivel 10. ¿Qué nivel estás sintiendo tú cuando 0 es ausencia de dolor? ¿Tú lo tienes en? 0. Muy bien. Tú que nos estás diciendo otro número, no hay problema con el número. Lo que quiero que te concentres es en permitirte evaluarlo. Y entonces ahora quiero que te preguntes, ¿qué está pasando a nivel de pensamiento? ¿Qué estás pensando en este momento? Quizás estés pensando cosas como, este dolor nunca se va a ir, no puedo soportar más esto, siempre me pasa esto y me termina doliendo estas. Quiero que te quedes pensando ahí, ¿qué estás pensando? Y quédate con uno de esos pensamientos. Digamos que te quedaste con el de este dolor nunca se va a ir. Quiero que ahora sigas con esta otra pregunta. ¿Eso es realmente cierto? ¿Hay pruebas de que ese dolor nunca va a desaparecer? Si fueras ante un tribunal, ¿podrías demostrar que ese dolor nunca va a desaparecer? ¿O es una suposición a partir de algunas experiencias que has tenido, pero no hay pruebas consistentes? Vas a hacerte esta otra pregunta. ¿Estás catastrofizando? Estás diciendo este dolor nunca se va a ir. Quizás ayer tuviste 10 minutos sin dolor o tuviste una tarde sin dolor. ¿Estás catastrofizando? Una siguiente pregunta. ¿Qué podrías pensar que sea más saludable, que dibuje más la realidad? Quizás he sentido este dolor antes y he mejorado haciendo tal y tal ejercicio. Puedo manejar las emociones que me permitan reducir este dolor. ¿De qué manera puedes pensar esto que sea más balanceado, más equilibrado? Y quédate con ese otro pensamiento.
No es un pensamiento positivo, es un pensamiento equilibrado. Y vamos a pasar a la siguiente y última parte. Esa sensación de dolor, esos pensamientos, vamos a dejarlos a un lado y vamos a aceptar el dolor. Es un proceso que parecería difícil porque significa resignarte al dolor, quizás para ti, pero no te estoy invitando a eso. Te estoy invitando a aceptar que en este momento, dentro de tu experiencia, está ese dolor. No significa resignarse, significa aceptar que ahí está. Entonces, estás experimentando ese dolor y quiero que te lo digas. Estoy experimentando en este momento este dolor. Es incómodo, pero me voy a permitir estar aquí sin luchar contra él. Y ahora quiero que explores. Has intentado luchar, huir de ese dolor. Quiero que hoy lo explores. ¿Cómo se siente? ¿Es constante? ¿Es intermitente? ¿Es corto? ¿Es de un color? ¿De qué color es? ¿Es áspero? ¿Es liso? ¿Qué textura tiene? ¿Dónde lo sientes? Si fuera una figura, sería un cubo, el cono. Y ahí respira y permítete, en lugar de tensarte por alejar ese dolor, por huir, por ignorarlo, por evitar esa sensación de dolor, permítete inhalar profundamente y exhalar, permitiendo que el dolor esté allí, pero disminuyendo esa lucha. Disminuyendo esa lucha. Inhala y exhala. Inhala y exhala. El dolor se vuelve más tolerable cuando dejas de resistirlo. Cuando aceptas que estás ahí, con ese dolor, pero que ya no luchas contra ese dolor. Te permites aprender herramientas para gestionarlo. Muy bien, ahora lentamente ve abriendo tus ojos, muy lentamente, vuelve al aquí, vuelve a la ahora. Y pregúntate cómo está ahora ese nivel de dolor. Carlos, cuéntame, que me dijiste nivel 0, seguramente la experiencia de las personas que nos van a estar escuchando acá va a ser completamente diferente a la tuya. Me ha pasado algo súper interesante y va en cuestión a lo que decías. No tengo dolor, ¿vale? Pero soy una persona que pues me gusta mucho trabajar, vivo mucho en un sistema simpático en el que no conecto o no logro conectar siempre lo que quiero con el cuerpo, y hoy esto, como tú has dicho, a mí me ha servido para ver cómo estoy por dentro, ver emociones, ver cómo me siento, ver cómo estoy realmente y conectar conmigo, porque algo que pasa muy a menudo es que en cuanto aparece un dolor, yo siempre me pregunto ¿qué está queriendo decir este dolor? ¿Qué me está tapando este dolor? ¿O qué está queriendo decir? Entonces, ¿qué pasa? Que al conectar aquí con esta visualización, esta meditación que has hecho tan potente, lo que hacemos es conectamos con nosotros mismos, que muchas veces es lo que nos falta, simplemente el 5 minutitos al día poner esta práctica, porque a mí me parece brutal para conectar con vosotras y vosotros, ver qué tal os sentís, ver realmente perder el miedo a ese dolor que hay. Para mí está el cambio. Cuando las personas salen de un dolor es, uno, cuando no se frustran ante él, sino que lo afrontan, le miran a la cara. Dos, en cuanto ponen su prioridad y ponen ellos el cómo están y cómo se sienten. Por ejemplo, con el trabajo del sistema nervioso que hemos hecho antes, nosotros aquí en la clínica en Madrid, el trabajo que hacen ellos en casa, muchas veces me dicen, me he puesto a llorar, o me ha salido rabia, o me ha salido X emoción, conectando a ambos. De repente nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo, que estamos sintiendo el cuerpo
con este trabajo del sistema nervioso se desbloquea ese cuerpo y de repente estamos nosotros. Está la emoción, está cualquier tipo de emoción y cuando sientes eso, de repente es como, oh, se desbloquea. Es como que se quita el corcho a la botella y es como yo ahora, es como, no me dolía nada, pero me encuentro más suave, me encuentro más liviano, me encuentro muchísimo mejor porque he dedicado 5 minutos a esta visualización, a esta meditación tan potente porque me la he dedicado a mí, porque del día a día, que si la familia, hijos, pareja, el trabajo, responsabilidades, al final del día a día el 99% de la población vive en ese estado. ¿Qué pasa? Que no nos permitimos sentir. Y encima cuando el dolor viene, es como, no quiero estar en el cuerpo, es déjalo. Y el sentir esto me parece brutal y es cuando la persona hace un clic y es cuando empieza a salir de ese bucle del dolor que, como he dicho, no es crónico, que es persistente en el tiempo. Así que muy guay, me ha gustado mucho y me encuentro mucho más relajado y es algo que me va a ayudar porque he parado un par de semanitas de dedicármelo a mí, al cuerpo y creo que es vital y el trabajo que haces es súper, súper chulo. Me alegra que te haya gustado. Definitivamente este tipo de estrategias, de herramientas que te permiten conectar contigo, siempre van a ser una ganancia. Estemos bien, estemos ya en la fase como de prevención, de mantenimiento. No las dejes de hacer. Es importante esa conexión porque tú lo dices, estamos todo el tiempo, qué tarde para esto, entonces estoy estresada por el tráfico, me estoy sintiendo agobiada porque no le quedé bien a esto que me comprometí con mis colegas. Es decir, es siempre una conexión con esas emociones negativas y si tú haces de pronto un revisar el día de ayer, te encuentras que venga esa emoción negativa y eso va activando ese sistema simpático y no nos damos cuenta que quedó en esa activación. Has dicho algo muy importante y es que empezaste a nombrar que lo primero era no luchar, sino afrontarlo, ¿no? Después dijiste otra, y es que es darte cuenta de ese dolor, ¿no? Pero de una forma diferente, y creo que este ejercicio es una gran invitación a eso. El dolor no puede seguir siendo el centro de tu vida. Si sigue siendo el centro de tu vida, estás perdiendo de entrada. El centro de tu vida tienes que ser tú. Y por eso es tan importante darnos cuenta que el dolor va a estar ahí, pero no puede seguir siendo tu centro. Pero como hay dolor, te has desconectado de ese sentirte, de ese darte cuenta de tus pensamientos, darte cuenta de tus emociones, porque el pensamiento en que está, me duele, siempre me va a doler, nunca voy a salir de esto, y has dejado de conectar contigo, con lo que de verdad son tus valores, las cosas importantes para ti, lo que disfrutas. Entonces, eso que tú decías, de el dolor ya deja de ser el centro porque lo estás afrontando con las herramientas y ya me permito conectar conmigo. Eso es súper importante en todo ese proceso de recuperación. Creo que con esto nos despedimos el día de hoy. Sí, yo comentar que si, como cierre ya de esta gran charla, que si nos están viendo y sois personas que lleváis muchos años con dolor crónico, os está, como tú has dicho, gobernando vuestra vida y vosotras y vosotros no sois los que está dirigiendo esa vida que para nosotros es lo más importante. Si no sabéis qué hacer, si tenéis una emoción que creéis que está ahí que falta por resolver, si tenéis esa sensación de, oye, no estoy haciendo lo suficiente la parte de actividad, la parte mía de cuidado personal, si creéis que estáis en esa situación en la que queréis volver a retomar vuestra vida y que vosotros y vosotras seáis los responsables de ella, a mí me podéis encontrar en Instagram en @empoderatucuerpo_, donde simplemente me podéis escribir un mensaje directo con la palabra información y ahí os podré dar pues más asesoramiento de todo lo que hacemos, cómo ayudamos a través de este sistema a las personas a vivir sin dolor crónico de espalda. Muy bien, acá me puedes seguir en @maguipulido.ink. Y también puedes de una vez, si quieres empezar a trabajar toda esta parte de reducir la ansiedad, disminuir el cortisol, que eso aumenta todo el proceso de somatización, aprender a manejar tus emociones, tener herramientas para manejar todos esos pensamientos que aumentan el dolor, pues te invito a realizar mi curso, Disminuye la ansiedad y reduce el cortisol. Acá te lo dejo en pantalla, nada más es que hagas clic en el enlace
y conozcas más a profundidad el curso y lo inicies de una vez. Y es un excelente, por ejemplo, acompañamiento para los procesos que tú realizas, para toda esa parte física de activación del sistema nervioso, como tú lo haces para el manejo del dolor. Es un excelente acompañamiento porque va a ser toda la otra parte que ya sabemos que está impactando en este proceso de somatización. Entonces, espero tenerte en otro contenido y seguir trabajando en estos temas que muchas veces es falta de información, no tener ese acompañamiento de ese sanitario, de ese médico que nos dio el primer diagnóstico y hay muchas cosas por hacer. Entonces, pues acá estamos acompañándolos con estas herramientas. Muchísimas gracias y un placer por la charlita de hoy y serán muchas más. Hasta luego y mil gracias por acompañarnos.